jornada hoy sí vamos a tener narraciones a la Luis Pedro selección porque los contracuerpos necesitan ganar los dos de hoy para buscar entrar a la siguiente fase. Primer down, el pase es incompleto. Gaby Castañeda estaba en la cobertura, en la defensa. ¿Quiénes tienen ahorita los coaches adentro? Mucha tienen a Karen, a Gaby, a Licha, a la Chichi y a Mariana. Trips del lado izquierdo del mariscal de campo. El partido está comenzando, estamos 0-0, buena presión de Chichi, el pase es completo. Mariana en la tacleada. Así que es tercer down, entonces tercer y medio campo. Tercer y medio campo y Piratas de Campeche, que es el equipo que está enfrentando ahorita a Guatemala, pues consultando un poco las cosas con su coach para tratar de mantener viva la serie ofensiva. Igual Luigi, hablarle un poco a las jugadoras, dos receptoras al lado izquierdo del mariscal de campo, quien se aleja, tiene un poquito más de espacio, llega Chichi en la presión, el pase va largo y es interceptado. Karen tiene el balón y está en el medio campo. Y estamos cerca de zona roja. Cuando creo que se marca una falta, pero excelente Karen con la intercepción, así que Guatemala roba el balón. Así que la falta fue contra Karen por ese contacto contra la jugadora defensiva, pero fue la falta después de la intercepción, así que Guatemala tiene el balón, comenzando bien el partido, la selección, como les decía, importantísimo ganar para tratar de mantenerse vivos en este torneo nacional federado de México en su 10ª edición. El pase es incompleto. Michi buscaba a Ana Lucía Illescas, número 7. Quienes están en el campo ahorita es Chiqui como centro, Jonker de receptora abierta, al igual que Sofi Ligorría, y Luchi en el slot con Michi de mariscal de campo. Pase rápido con Chiqui. Y ahí está la tacleada de Piratas de Campeche. ¿Cuánto falta para anotar? Pues vean ustedes, ahí está la zona de no correr. Y ahí Allenson. Sí tenemos narrador, Claudia. Vamos entonces, tercer down para la selección nacional.
vuelve con la misma formación. Va el stop and go de Sophie, el pase muy largo de parte de Michi, le sobró brazo. Es cuarto down entonces para la selección después de la intercepción de Karen. Vamos a ponernos un poquito acá atrás para que se vea bien el rayo. Dando indicaciones, pero mientras tanto la referee está revisando un poco la cancha, que hay como un montículo de tierra, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a ver si lo logro señalar. Ahí, ese montículo están viendo. Vamos entonces. Siguiente jugada, vuelve con la misma formación la selección nacional. Jonker abriendo la formación, el pase va profundo y es incompleto. Chiqui tuvo ese pase en las manos, lo termina soltando. El pase no fue malo de Michi, así que cuarto da un cambio de posesión. Piratas de Campeche va a regresar entonces a la ofensiva. Vuelve la misma unidad defensiva que terminó el drive anterior para Guatemala. Tres receptores al lado izquierdo, vuelven a sacar trips. Bueno, ya me regañaron, vamos a desactivar un poquito los comentarios solo para que se vea perfecto. Eso, todos por ustedes, muchachos, todo es para que la transmisión se vea perrona. Segundo down para Piratas de Campeche. En la primera serie ofensiva de Piratas, el pase terminó siendo interceptado por parte de Karen, pero Guatemala no pudo concretar. Estamos 0-0, esta es la segunda serie ofensiva de Piratas. El pase es incompleto, excelente Karen, marcando presencia en lo profundo del perímetro, la número 3, haciendo un buen trabajo. Esos pases al centro que ayer costaron contra Cuervos de Tijuana, hoy ya ajustaron a ese tipo de asignaciones y se está viendo. Nos han movido ni una yarda Piratas de Campeche. Y para los que recién se están conectando, les recuerdo, estamos 0-0, esta es la primera mitad, primer partido de hoy. Hay 2 juegos de la selección hoy, entonces atentos, vamos a estar compartiéndoles los horarios. Bajo centro, entrega el balón a la número 8, excelente Chichi, con la tacleada, retroceden un par de yardas Piratas de Campeche
pase cuarto y largo yardaje para llegar hasta medio campo, que es más o menos allá donde está Karen. Así que mandando las indicaciones, Coach Luis, que hoy está de cumpleaños, pasen a felicitar a Coach Luis, escríbanle un mensaje, algo, no sé. Ya tiene 42 años el Don, y tremenda presencia aquí en la comunidad Fly. Me recuerdo, son más de 400 equipos los que están participando en el Torneo Nacional Federado de México. Estamos 0-0. Vuelven a formar a 3 desertores ahora del lado derecho. Van con doble coreback. Busca el apoyo con su número 8. Y en la licha se queda con la marca. El pase va profundo y es incompleto, aunque hay un pañuelo en la jugada. Y hay falta de Chichi. Así que fue interferencia de pase, va a ser primera oportunidad para Piratas de Campeche. Hubo falta de la número 88. O sea, a.k.a. Chichi. Ya se fue en el otro campo, miren, ahí un touchdown. Bueno, mientras aquí estamos parados, ¿por qué no transmitir la emoción de otros juegos? 36 canchas, acá mucha. 36 canchas, no se imaginan la cantidad de gente que viene aquí a jugar flag football. Y lo fácil que es conseguir guantes, flags y todo eso es impresionante. Vamos otra vez, es primer down para Piratas de Campeche. El pase es completo, Licha en la tacleada, ni una yarda más después de la recepción. Será segundo down para Piratas. En el campo se mantiene la misma unidad defensiva. Chichi está como rusher, Karen como safety. Abre un poco más la formación ofensiva. Piratas bota el doble coreback con la número 8. El pase va profundo, buscan el receptor y es completo. Con la número 1 de Piratas de Campeche están ya en zona roja. Completaron por el lado de Mariana. Y así que Piratas tocando la puerta, buscando concretar un drive que ya había muerto por una falta, los mantiene vivos y vean hasta dónde han colocado el balón. Me voy a mover un poquito más por acá para ponerme atrás porque si no, no se va a ver nada. Vamos. 0-0 está el partido. Como les decía, es el segundo drive ofensivo.
Para Piratas el primero terminó en una intercepción que no logró concretar Guatemala para poner puntos en el marcador. Bajo centro, el mariscal de campo hace la finta para la entrega, el pase sin completo, se salvó Guatemala porque esos eran 6 puntos. Y aquí está la afición guatemalteca. Segundo down entonces en zona roja para Piratas. La defensa que no ha estado mal, pero ese pase largo ha costado caro. Vamos a ver si logran evitar el daño. La selección guatemalteca otra vez vuelve la finta, van a buscar a Gaby, es completo, pero hay pañuelo en la jugada y vamos a ver de qué se trata. Si es contra la ofensiva, entonces van a ir para atrás y se salva Guatemala. Vamos a ver qué nos dicen los refs, a ver si no me regaño por meterme al campo. Así que hay falta para los dos equipos, ambos pañuelos se declinan, se repite segundo down. Esta es la cancha número 13 en la que está jugando Guatemala. Ayer estuvimos en la 22, como 22 y media. Juno. Vamos a ver qué pasa entonces. Necesitan una jugada grande en defensa. Si no quieren recibir puntos, acaban de afundar a 3 receptoras. El pase va largo. Mariana en la cobertura, no hay pañuelo, será tercera. Y otra vez coach entrando ahí a dar indicaciones. Tenemos a 42 personas conectadas en este partido. Muchas gracias por estar acompañándonos. Y vamos a tratar de llevarles todo el detalle, pero así como a la perfección, ustedes saben, ¿no? Mientras, dentro de lo que se pueda. Otra vez 3 receptoras, pero ahora están al lado izquierdo el mariscal de campo. Vuelve a hacer la finta, van a buscar el pase profundo. Ya llega Chiqui a la presión y el pase es completo y es anotación. Piratas de Campeche. Anotación de la número 1, la presión fue buena, pero la cobertura no duró lo suficiente para evitar la anotación, así que son los primeros 6 puntos en el marcador. Piratas está arriba
6-0 a falta de la conversión. Esta es la primera mitad del partido, 6-0 como les decía. Otra vez 3 receptoras, vamos a ver que sacan esa jugada. Piratas hace la finta. Ahora se cae Gaby y esto es completo. Se resbala Gaby, entonces aquí estamos 7-0 y vendrá la ofensiva de Guatemala otra vez al mando de Michelle Quevedo. Necesita responder Guatemala, sacan 3 receptoras. Michi va a buscar el pase, es completo con Jonker y ahí está la tacleada de inmediato, avanza un par de yardas la selección guatemalteca. En el campo se encuentra Ligorría, Illescas, Michelle Quevedo, Jonker y Chiqui como centro. Indicaciones de Michi, va a buscar el pase completo con Luchi. Otra vez la taclea llega de inmediato, pero es tercer down y medio campo. Están a cerca de 5 yardas para mantener esta serie ofensiva viva y llegar a primer y gol. Si se me va ahí un par de tomas, muchachos, disculpen. Tratamos de hacerlo mejor. Hacia 3 receptores a la izquierda de Michi. Va a buscar el pase largo, excelente. Se quita bien el tackle y el pase completo. Buscaba a Luchi y Illescas. Excelente movimiento de caderas de Michi para alargar la jugada y evitar el sack. Así que es cuarto down y medio campo. Y antes de que me tapen aquí la toma, vamos por acá. ¡Vamos, guate! Necesitan más o menos 5 yardas. ¡Esa es la buena! Para llegar al medio campo. 2 receptores al lado izquierdo, Jonker. En solitario al lado derecho, el pase va largo y es incompleto. Buscaba Chiqui. Así que un pase demasiado largo en cuarto down. Cambio de posesión. Estamos 7-0. Gana Piratas de Campeche. ¿Qué? La conversión fue por un punto, ¿verdad? Gracias. Así me confirma entonces el referee que la conversión fue por un punto. 7-0. ¡Sofi Ligorría!
comentarios. Ya estamos entonces, miren qué rápido comenzamos la segunda mitad. Guatemala con la primera serie ofensiva 6-14, está arriba Piratas de Campeche, pase completo con Mariana. La taclea llega otra vez de inmediato. Vean lo que tenemos. Aquí está el campo, aquí están las chicas. Pero de este lado tenemos a la porra que ya se las voy a enseñar en un momento. Dos receptores al lado derecho de Michi. Va a buscar un pase rápido. Y es completo con Luchi que vuelve a avanzar un poco más de yardas con el máximo avance. Y es tercera oportunidad. Y aquí tenemos ya a la afición oficial de Guatemala. Allá representando aquí en México. Entonces ya motivación al doble para los que están aquí en el campo. Los receptores haciéndose un poco alto, lo controla Michi, va a buscar el pase largo y es incompleto. Perdón muchachos, se me fue la toma. Cuarto down, no toma, solo fue una jugada. Ahí está entonces. Cuarto down y medio campo para Guatemala. Vasito de agua. Cuarto down, le recuerdo 6-14, está arriba Piratas de Campeche. Esta es la primera serie ofensiva de la segunda mitad. Luis tiene que salir del campo porque si no le van a marcar la falta. Michi busca el pase y es completo, excelente Jonker con brazo seguro, la cobertura no fue mala pero la recepción fue mejor. Primera oportunidad y van a sacar ofensivas en serie. Así que dando indicaciones Luis de este lado a ver qué rutas y qué jugadas son las que están mandando directamente desde la banca. Michi busca el pase y es completo con Chiqui. La número 25 logra avanzar más o menos 4 yardas. Segundo down, segundo y gol para Guatemala. Vamos a ver si me logro poner del otro lado. Ofensivas tratan de ser un poquito más rápidas. La línea de bunch.
Así que Trips en la formación más cerrada, viene el pase y va a ser interceptado. Viene la tacleada Jonker, pero Piratas de Campeche recupera el balón y vendrán a la ofensiva. 6-14 están arriba Piratas de Campeche. Así que con esto es la segunda intercepción del partido, la primera de Piratas de Campeche. La intercepción, curiosamente las dos intervenciones serán los primeros drives de cada mitad. Para Guatemala había interceptado Karen y ahora Michi termina lanzando la intercepción, se alinea bajo centro el quarterback. ¡Ay! Doble quarterback, el pase va largo y es incompleto. Gaby en la cobertura manda ese balón al suelo. Tuvo la opción de llevársela, pero igual la jugada no fue mala, la cobertura muy buena de la número 6. Una de las mejores jugadoras del perímetro que tiene Guatemala. Les recuerdo que este es el primer partido de hoy para la selección guatemalteca. Más adelante les confirmo la hora del siguiente para que estén pendientes de toda la cobertura que le estamos dando aquí en la selección guatemalteca. Como les digo, este partido no es opción perderlo para Guatemala. Su segundo partido oficial, el pase va largo y es completo. Y la falta va a ser que buscó el balón después de que el pase había sido completado. Piratas de Campeche va a estar a cerca de 2 yardas para aumentar la diferencia. Le comieron la espalda a las jugadoras de Guatemala. Piratas de Campeche. Así que fue una falta personal de Gaby, la mitad de la distancia, primero y gol para Piratas a nada
de aumentar la diferencia. 6-14 está el partido, van a buscar el pase rápido y es incompleto. Gaby en la cobertura alcanza a mandar ese balón al suelo. Voy a mantenerme un poquito acá atrás para poder tener todo. Como les digo, perdón si se me va alguna jugada. Vamos a mejorar. Si me hago a jugar con la toma. En el campo se encuentra Sofía Gorría, Mariana Portillo, Karen Solares, Andrea Díez y Gaby Castañeda. Ese es el quinteto que manda el staff de coacheo de Guatemala Trips. Al lado izquierdo de la coreback de Pirata de Campeche pierde la cobertura y el pase es incompleto de las manos. Se le cayó a la número 1 que ya tiene, si no estoy mal, una anotación en este partido. Tercer y gol. (6-14) en la segunda mitad de el primer partido de los dos que tiene hoy Guatemala. Segundos para sacar la jugada, creo que va a pedir tiempo fuera Pirata de Campeche, faltando un segundo. Y ahí está, tiempo fuera pedido. Así que entra el vamos con las indicaciones. Yo no puedo entrar al campo, pero aquí estamos le dando seguimiento ya. La banca y la afición de Guatemala recibiendo apoyo de gente aquí de México. La hermandad de la gente que acá, la comunidad del flag fútbol. Hermoso, señores, hermoso. Un ambientazo para el 10º Torneo Nacional Federado de México. Aquí está el talento más duro del flag fútbol de México. Aquí es donde se escogen a los seleccionados de México, obviamente. Chichillando un poco de distancia. Otra vez bajo centro, van a tratar de buscar un pase rápido. Aquí el engaño, tienen 3 jugadoras atrás. Y el pase es completo, pero no sé si alcanza a entrar, no se le están dando, queda a 1 centímetro de la anotación. Sí, no me parecía que había entrado. Entonces ahí está, es cuarto down, importantísimo esto para Guatemala. Mantener el 0 acá sería pedazo de victoria en este drive para la selección guatemalteca.
y tratar de meter otra vez a la ofensiva de Michi toda Guatemala al campo para empatar el partido con solo una posesión de diferencia. Aquí tenemos todo el espacio, vamos a ver si buscan un pase rápido y dejan sola la receptora, se terminan equivocando y ahí está la anotación de Piratas de Campeche. 20-6 está el partido. Desconcentración en la defensa que cuesta caro. Aguantaron 3 downs, pero el cuarto fue la vencida al parecer. Entonces estamos 20-6. Esta es la conversión importante, aguantar acá para Guatemala. Van a buscar el pase en la esquina y es incompleto. Bien, Chichi en la cobertura, así que evitan la conversión, pero el daño estaba hecho, así que obligada la ofensiva de Guatemala a anotar en este drive para pelear el partido al final. Mucha presión para la ofensiva de la selección guatemalteca, pero ya saben lo que dice, la presión es para los privilegiados, señores. Entiendo que va. Déjenme corroborar a ver qué marcaron porque todavía se mantiene la defensa. Hubo un retraso de juego ofensivo y la jugada no contó. Entonces ahora van a buscar la conversión y ahora sí vale, sí, ahora vale. Pero hay una falta. Hay una falta en contra de la ofensiva de Piratas de Campeche, que se va a volver a repetir la conversión por un punto. 20-6 sigue el marcador entonces. La jugada de Chichi no contó porque hubo retraso de juego. Y ahora una falta personal que va a mandar más para atrás a Piratas de Campeche en esta conversión. Entonces ahí está, estamos al tanto, estamos al tiro. Piratas de Campeche.